tal? Hoy hablaremos de Raymond Cattell, Hans Eysenck y otros teóricos de los rasgos. Comencemos. Cattell nació en Staffordshire, Inglaterra, y tuvo una niñez feliz. Sus padres eran muy estrictos en cuanto a las normas de desempeño que esperaban de sus hijos, pero les permitían disponer libremente de su tiempo. Cattell y sus hermanos y amigos pasaban mucho tiempo al aire libre velando, nadando, explorando cuevas y combatiendo en batallas simuladas. Cattell recordaba que a veces estaban a un punto de ahogarse o de bañarse. Cuando tenía 9 años, Inglaterra entró en la Primera Guerra Mundial. Una mansión que estaba cerca de su casa fue convertida en hospital y él recordaba haber visto vagones llenos de soldados heridos que regresaban de los campos de batalla de Francia. Más adelante, escribiría que esa experiencia lo volvió un niño demasiado serio para su edad y lo hizo darse cuenta de que la vida era muy breve y que era importante hacer las cosas mientras se pudiera. Esas experiencias tal vez hayan sido el origen de su intensa dedicación al trabajo, pero también sentía el impulso de competir con su hermano mayor y escribió acerca de los problemas para conservar la libertad en su desarrollo, al mismo tiempo que enfrentaba a su hermano, a quien no podía superar. A los 16 años se inscribió en la Universidad de Londres con el propósito de estudiar física y química, y 3 años después se graduó con honores. Su estadía en Londres acentuó su interés por los problemas sociales, pero se dio cuenta de que los estudios de las ciencias físicas no le daban armas para enfrentarlos, así que decidió que su mejor opción era dominar el estudio de la mente humana. En 1924 fue una decisión valiente, porque en ese entonces, en Inglaterra, el campo de la psicología ofrecía pocas oportunidades profesionales y solo había 6 cátedras. Se consideraba que era una disciplina para excéntricos. En contra de los consejos de los amigos, inició sus estudios de posgrado en la Universidad de Londres, donde trabajó con Charles E. Spearman, el eminente psicólogo estadístico e inventor del método del análisis factorial. Cattell obtuvo su doctorado en 1929 y descubrió que sus amigos tenían razón. No había muchos empleos para los psicólogos. Impartió algunos cursos en la Universidad de Exeter. Escribió un libro sobre la compañía inglesa y abrió una clínica de interés por la investigación. Cattell decidió aplicar el análisis factorial a la estructura de la personalidad, a diferencia de Spearman, que lo había usado para medir las habilidades mentales. En esa época sufrió problemas digestivos crónicos por el exceso de trabajo, por una dieta deficiente y por tener que vivir en un frío sótano. Su esposa lo abandonó en razón de la tristeza perspectiva económica y porque el trabajo absorbía todo su tiempo. Sin embargo, Cattell reconoció algunos beneficios positivos de esa época de penuria. La experiencia lo obligó a concentrarse en problemas prácticos y no en cuestiones teóricas o experimentales, como había hecho en circunstancias más cómodas y seguras. No lo habría hecho de habérselo permitido las circunstancias. Esos años me hicieron tan astuto y desconfiado como una ardilla que ha conocido un largo invierno. Alimenté el ascetismo y la impaciencia ante la irrelevante, al grado de ser despiadado. 8 años después de obtener su doctorado, finalmente tuvo la posibilidad de trabajar de tiempo completo en el campo que había elegido. Edward Thorndike, el destacado psicólogo estadounidense, lo invitó a pasar un año en su laboratorio de la Universidad de Columbia en New York. Al año siguiente, Cattell aceptó una cátedra en la Universidad de Clark en Worcester, Massachusetts, y en 1941 se trasladó a la Universidad de Harvard, donde
según sus propias palabras, estaba en la flor innata de la creatividad. Algunos de sus colegas eran Henry Murray, Gordon Allport y William Sheldon, el cual estaba desarrollando su teoría de la personalidad y de los somototipos. Cattell se casó con una matemática que compartía su interés por la investigación y a los 40 años se estableció en la Universidad de Illinois como profesor investigador. Publicó más de 500 artículos y 43 libros, una hazaña monumental que refleja su dedicación y perseverancia. Cuando tenía 70 años, Cattell se incorporó al cuerpo docente del posgrado de la Universidad de Hawái, donde se daba el lujo de nadar en el mar todos los días. Se cuenta que trabajaba tan duro como un ayudante de profesor en busca de la titularidad, pero sin estar seguro de obtenerla. Y en 1997, la American Physiological Association le otorgó la medalla de oro por toda una vida dedicada a la psicología. La mención honorífica decía: en su extraordinaria carrera de 70 años, Raymond Cattell ha hecho prodigiosas aportaciones a la psicología, entre ellas la descripción, aplicando el análisis factorial de los campos de la personalidad, la motivación y las capacidades. Cattell no tiene igual en la creación de una teoría unificada de las diferencias individuales que integra el campo intelectual, el dinámico y el temperamental de la personalidad. En cuanto a su teoría, Cattell definió los rasgos como tendencias relativamente permanentes a ciertas reacciones que son las unidades estructurales básicas de la personalidad y los clasificó en varios sentidos, los cuales son los rasgos comunes y los rasgos únicos, los rasgos de la capacidad, el temperamento y los dinámicos, los rasgos superficiales y rasgos fuente, y los rasgos de constitución y rasgos moldeados por el entorno. La evaluación en la teoría de Cattell, como ya sabemos, para medir la personalidad con objetividad, Cattell utilizó 3 técnicas fundamentales, las cuales llamó registros de vida, cuestionarios y pruebas de personalidad. 16FP está basado en diferentes teorías y en diferentes precursores que han aportado una visión más integral a lo que es la personalidad. La personalidad es un conjunto de rasgos y estos rasgos o estas características interactúan en su todo. Para Guilford, la personalidad viene siendo una constelación, una unificación de rasgos. No se ven conductas particularizadas o actos y rasgos individuales, sino cada uno de estos factores o cada uno de estos rasgos infiere en el otro. Puede generar influencia para los demás y así se construye la personalidad. Cattell, Guilford y Einstein hacen un estudio de la personalidad dentro de una visión cuantitativa y experimental. ¿Eso qué nos está indicando? La personalidad puede tener desde los rasgos conductuales un proceso de medición. Podemos nosotros cuantificar basado en las conductas o comportamientos registrados que la persona pueda tener. El método de análisis factorial, ¿sí?, se basa en que cada una de estas características representa una unidad y representa una constelación de elementos que la conforman. Por eso el instrumento, o en este caso el cuestionario de los 16 factores, nos permite generar perfiles específicos muy particularizados de ese conjunto de características sobre la persona. Cattell se propone descubrir cuáles son estos rasgos para definir al individuo. Para Cattell, las conductas, los comportamientos, las acciones, los sentimientos, sensaciones, percepciones que el individuo puede particularizar o expresar de manera individual pueden formar ciertos patrones en conjunto. Estos patrones en conjunto muestran cómo reacciona globalmente la persona. Cattell divide rasgo primario. Un rasgo primario es el que designa un aspecto o una cualidad de la personalidad
que se ve de manera directa, que se percibe de manera directa. Un ejemplo sería una persona que genera una acción sobre un suceso o evento dentro de una circunstancia. El análisis factorial del cual está basado el instrumento indica que supuestamente hay que aislar objetivamente las variables fundamentales de la personalidad. O sea, las variables vienen siendo esos elementos que conforman la personalidad. Las variables resultantes se les llama factores. El factor temperamento, el factor acción, el factor actitud, el factor carácter, el factor emoción, ¿sí? Estos factores son rasgos fundamentales que subyacen o se encuentran en los rasgos superficiales. El rasgo viene siendo una tendencia a reaccionar relativamente, permanente y ampliamente sobre las acciones que se ejecutan en el medio.